Buenas tardes a todos. Es un gusto real para mí estar hoy acá. Muchas gracias a los organizadores de este evento por invitarme. Creo que todos tenemos hoy el privilegio de estar acompañados por un panel de expertos realmente interesante, quienes nos van a dar hoy un recorrido global, realmente, por lo que significa construir ciudades pensadas en la infancia. Tenemos el día de hoy a Marta Román, socia fundadora de GEA21, que nos acompaña desde España. Skye Duncan, directora de la Iniciativa Global para el Diseño de Ciudades de la National Association of City Transportation Officials, basada en Nueva York, pero que viene desde Nueva Zelanda. Sonia Aguilar, coordinadora en el área de seguridad vial de WRI de México. Y Sergio Martínez, el subsecretario de la Política de Movilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad y del Programa Niños Primero, acá de Bogotá. La manera en la cual va a funcionar este panel es muy sencilla. Cada uno de nuestros expertos y expertas va a hacer una breve presentación contando a mayor profundidad el caso y la evidencia que los trae hoy acá. Y al finalizar sus presentaciones tendremos una oportunidad para hacer preguntas y en lo posible estimular un debate interesante y ajustado a los intereses que pueda tener nuestro auditorio. Entonces, sin mayor preámbulo, les cedo la palabra a Marta. Como les dije, Marta viene de GEA21 y hoy nos va a contar sobre desarrollo urbano y seguridad vial, obviamente muy enfocado en la infancia. Voy a hablar, sí, aquí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Alcaldía de Bogotá, a la Universidad de los Andes y a todas las organizaciones que han contribuido a este encuentro. Me gustaría... Gracias. Sí. Con este avance, ¿verdad? Yo voy a hablar efectivamente de la infancia y normalmente trabajo con ayuntamientos, con organizaciones nacionales y normalmente hay una máxima que se repite y es la idea de riesgo cero, que a los niños y a las niñas no les puede pasar nada. No sé si no puedo utilizar el sistema de esta mañana de los móviles, pero ¿quién está de acuerdo con esta afirmación? Que levante la mano. Muy bien. Veo que tengo mucha tarea, porque de alguna manera, después de la experiencia de los años trabajando en estas cuestiones, veo que realmente cuando solo planteamos la reducción del número de cifras de accidentes de tráfico, sin incorporar otros aspectos como es la libertad y la autonomía infantil, al final estamos generando algo que realmente es indeseable, ¿no? ¿Qué ha sucedido en estos años? Por ejemplo, en mi país, que se han producido realmente una reducción importantísima de accidentes en los últimos 20 años. Ha sucedido que la infancia se ha domesticado, se ha enclaustrado. Ya no hay niños y niñas en la calle. Esta mañana lo comentaba el alcalde Peñalosa aquí. La infancia se ha vuelto algo extraño en la vía pública y, por lo tanto, esas buenas cifras, podríamos decir, en accidentes están ocultando una dramática realidad que es el enclaustramiento infantil, la falta de autonomía y nuevos riesgos a los que nos estamos enfrentando, como es el sedentarismo, la obesidad, el aislamiento, la falta de pertenencia, un montón de cuestiones que vamos viendo. Es decir, que para lograr buenas cifras muchas veces es a costa de sacar, o ha sido a costa de barrer a los niños de la calle. Y luego, además, cuando creamos espacios, les hemos quitado la ciudad y lo que dejamos son espacios enjaulados. Es decir, que de alguna manera la segregación es la manera que entendemos que deben estar ahora mismo la infancia en la calle. Y de nuevo volvemos a plantear que es por su seguridad, pero realmente yo no sé, muchas veces me pregunto si es para que los adultos podamos seguir jugando con nuestro juguete favorito. Hay muchos proyectos e iniciativas actualmente de camino escolar. Yo he trabajado en ello, tengo de hecho una guía dedicada a este tema, pero también sucede que cuando no
incorporamos ese aspecto, ese objetivo de lograr autonomía y libertad de movimientos, lo que hacemos es el pastoreo de la infancia, ¿no? Creamos unas condiciones excepcionales, les llevamos, yo por ejemplo viendo esta imagen que parece muchas veces más parecida a esas películas de americanos cuando sacan a los presos de la cárcel, ¿no? Crean unas condiciones excepcionales donde van acompañados de guías, silbatos, a veces incluso, no sé si ambulancias, ¿no? O bomberos, porque han salido los niños a la calle, revirtiendo la idea de que es muy peligroso que salgan y por lo tanto las familias cada vez más nerviosas y haciendo que nada cambie. No cambia el comportamiento de los niños porque no aprenden nada, si van siempre guiados, siempre con alguien que les va diciendo ahora cruza, ahora no, ahora para adelante, ahora para atrás. Y tampoco cambia el comportamiento de la sociedad que sigue comportándose como habitualmente, es decir, sin mucha atención y sin prestarle cuidado a los niños. Eso hace que las familias, que se haya privatizado la crianza, es decir, que como hemos perdido el espacio público para la vida, eso solamente está pensado para transitar, ahora mismo se ha normalizado la idea de que el espacio adecuado para la crianza infantil es el hogar. Y cuando les preguntas a las familias que cómo ven su entorno, lo ven así, una especie de... lo ven realmente peligrosísimo. Incluso en mi país, que tenemos unas cifras de criminalidad realmente bajas, la sensación de miedo que acompaña hoy en día a todas las personas que tienen a su cargo a un niño o a una niña es terrorífica. Es decir, hay una alarma social con que el mundo es muy peligroso para ellos y para ellas, redundando de nuevo en la sobreprotección, en el cuidado extremo, en la carencia y, por lo tanto, en la incapacidad de que puedan vivir su propia vida. Y, por lo tanto, ¿la respuesta cuál es? La respuesta es la autoprotección. Es decir, de nuevo es la privatización de la seguridad. Se compran coches cada vez más grandes para recorrer a veces pocos kilómetros o pocos metros para llevar a la criatura. Y además se les llevan unas condiciones, cada vez la idea es de que tienen que estar más seguros con todos los sistemas pasivos, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Pasa que la manera de conducir de esos adultos que se han comprado un 4x4 con airbag, ABS, bandas laterales y todos los sistemas de protección y llevan a su hijo absolutamente parapetado y encorsetado con todos estos artilugios, permiten que su conducción sea mucho más agresiva y mucho más descuidada para el entorno exterior. Y por lo tanto, aquí no funciona la aritmética. Porque más seguridad privada, más seguridad privada, más seguridad privada nos lleva a inseguridad colectiva. Es decir, que todo aquello que redunde de nuevo en cómo nos protegemos cada uno de forma individual, al final nos sale algo muy raro, ¿no? Por lo tanto, voy a hacer una propuesta aquí, y es que si queremos realmente trabajar a favor de la seguridad, empecemos a compartir riesgos. Porque creo que es la única manera realmente de hacer seguridad de la auténtica. Lo otro es protección, lo otro es, yo le llamaría un sucedáneo de seguridad. Porque realmente tener que ir siempre de la mano de mamá o tener que estar siempre vigilada diciendo con un GPS dónde estoy, tener que estar siempre con miedo a todo, a los extraños, es decir, en ese estado de emergencia que vive la infancia, eso no es seguridad, es aislamiento, es desconfianza y es autoprotección, ¿no? Por eso los proyectos en los que trabajo y que coordino, siempre planteo que tenemos que empezar a jugar el juego de compartir riesgos. ¿Y eso qué significa? Primero, plantear que la seguridad no es un asunto privado, tampoco es un asunto que le competa exclusivamente a las administraciones, sino que tiene que ser un pacto social donde cada uno y cada una pongamos de nuestra parte. Y por lo tanto, esa es la única manera de construir seguridad de la auténtica. La otra ya sabemos que es un sucedáneo y que muchas veces es la que nos sale. En ese sentido, los coches, que son los que generan realmente el peligro, no pueden sentirse cómodos, no pueden ser los anfitriones de nuestra ciudad, sino tienen que ser los invitados. ¿Eso qué significa?
que sientan que no les pertenece la calle y, por lo tanto, todos los sistemas que entorpezcan la circulación, que la hagan más compleja, donde se sientan despistados y no lo tengan claro, en vez de esas líneas rectas, esas pinturas reflectantes y todo eso que nos hace acomodarnos, no. Tienen que sentirse invitados y se comportan de una manera distinta si queremos de nuevo que la infancia sea la protagonista y que realmente haya vida urbana. Y que puedan caminar con sus amigos y amigas sin necesidad de alguien que les vigile, que aprendan las reglas de juego, porque además los niños generan seguridad. Siempre pensamos que tenemos que crear unas condiciones excepcionales para que entren, pero realmente su presencia empieza a generar interés público y empieza a generar atención y la comunidad empieza a comportarse de una manera distinta. Tonucci lo expresa muy bien. Dice: un niño acompañado es un asunto privado. Un niño solo es un asunto colectivo. Los niños, cuando están solos, empiezan a generar comunidad y ellos y ellas nos pueden ayudar a este logro. Esto es una iniciativa que hemos lanzado recientemente, un grupo donde pretendemos precisamente darle a ayuntamientos, a entidades diversas, unas pautas muy sencillas, pero de nuevo planteando la autonomía en primer lugar. No podemos de nuevo considerar que estamos construyendo ciudades seguras y reduciendo víctimas de tráfico si es a costa de la libertad y autonomía infantil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, por esta visión tan provocadora que nos hace replantear lo que entendemos por seguridad y autonomía en el marco del desarrollo infantil y el diseño urbano. Ahora vamos a pasar a Sky Duncan. Como les mencioné, ella viene de la National Association of City Transportation Officials de Nueva York, ha sido la directora de la Iniciativa Global para el Diseño de Ciudades y desde esta posición Sky ha liderado procesos de transformación urbana pensados precisamente en las poblaciones más vulnerables, en particular los niños. Entonces los invito a todos a que activen sus, ¿cómo se llama esto? Sus audífonos y le doy la palabra a Sky. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes. Es todo el español que hablo. Disculpas. Les voy a hablar en inglés. Y quería empezar compartiendo esta cifra. Esta es la cifra de niños que han muerto en nuestras vías a diario, a nivel mundial. De hecho, ahora es el mayor factor de riesgo para nuestros niños. Pero nuestros niños no solamente están muriendo de siniestros en las vías, están sufriendo seriamente. Más de 40 millones de niños sufriendo de ser obesos, tener enfermedades crónicas. Tenemos 200,000 niños que están muriendo anualmente por la contaminación. Nuestros niños de 3 años, sus pulmones ahora son mucho más pequeños. Han sido afectados por esta contaminación aérea fuertemente. Estamos encontrando contaminantes en el placenta. Hace unos años, en Londres, tuvieron una niña de 9 años en la cual la contaminación aérea fue la causa de su muerte. Y también tenemos cientos de miles de personas que no tienen acceso a agua potable. Son cifras aterradoras. Pero cuando empezamos a contemplarlo, lo bueno es que sabemos qué hacer al respecto. No es una ciencia. Tenemos todas estas herramientas y estrategias para implementar el cambio que necesitamos. Y por eso estamos aquí el día de hoy, hablando acerca de cómo diseñar ciudades seguras para nuestra niñez. Yo soy NAFTA
Y parte de nuestro trabajo, para darles un poco de idea, hemos trabajado en un manual para el diseño de ciudades seguras bajo el liderazgo de Michael Bloomberg, en el cual trabajamos con expertos de alrededor del mundo, de más de 40 países, para reunir mejores prácticas y ayudar a los practicantes cómo pueden hacer un mejor trabajo en diseñar sus ciudades y sus vías. Nos encanta que esto ya ha sido implementado por más de 100 ciudades, sirviendo de guía para los practicantes, y nos encanta que Bogotá es una de esas más de 100 ciudades. Estamos preparando la traducción y muy pronto tendremos la versión en español de esta guía. Sí, muy pronto. Estamos mirando de cómo tomamos esta agenda mundial y la traducimos al contexto local para inspirar a los líderes, tener información técnica para los practicantes y así empoderar a las comunidades para saber qué deberían exigir de sus legisladores. Estamos tomando esta pirámide jerárquica en la cual el vehículo, el automóvil, ha sido rey por mucho tiempo, dándole la vuelta para colocar a nuestra población más vulnerable en la cima. Los de la tercera edad, los niños y los discapacitados como la prioridad en cuanto al diseño de nuestras vías y nuestras ciudades. Y sí es importante rediseñar nuestras vías, pero si no preguntamos qué se necesita cambiar exactamente, nunca vamos a poder abordar estos desafíos. Nuestro trabajo es brindar asistencia técnica a ciudades alrededor del mundo, incluyendo Bogotá, contemplando política pública, entrenar a los ingenieros, implementar proyectos y conectar o recolectar métricas. Pero hoy estamos para hablarles de que estamos terminando un complemento denominado diseño de vías para los niños. También daremos talleres y asistencia técnica a 12 ciudades para que implementen este suplemento. Y lo estamos haciendo porque este es el tipo de entorno que vemos alrededor del mundo. Vías en donde ya no le estamos dando espacio a los seres humanos, le estamos pidiendo a los bebés, a los niños, a arriesgar sus vidas a diario, solamente para cruzar una calle o solamente para llegar al colegio. Vía tras vía, caso tras caso, vemos lo mismo y ninguno de nosotros somos inmunes a estos. Entonces, sí, definitivamente tenemos que asegurarnos de que sobrevivan nuestros niños y reduzcamos los riesgos y las amenazas a ellos, pero para un bebé saludable, niño saludable y un adulto saludable, tenemos que ver cómo podemos ayudarles a prosperar, a transitar mejor y tener más espacios públicos para ellos. Antes de que nazca un niño, mamá que está amamantando, la niñez en todas las diferentes edades, incluyendo a los cuidadores. De nuevo estamos trabajando con expertos alrededor del mundo para ver cómo cambiamos el papel de las vías para mejorar la autonomía y la movilidad y también crear espacios públicos para nuestros niños. Así asegurarnos de que estamos creando espacios saludables, asequibles y también fomentan el amor y la educación en nuestras calles. Y uno de los aspectos claves de un bebé saludable y un niño saludable en nuestras ciudades es la capacidad de generar conexiones. Un bebé hace 1 millón de conexiones nuevas, conexiones neurales por segundo. Esas conexiones son críticas, pero también las conexiones entre niños y padres, entre niños. Y cuando estamos contemplando la movilidad, y hemos tenido algunas de estas conversaciones ya hoy, no hay duda de que podemos movilizar más personas cuando priorizamos a las modalidades sostenibles.
Otra manera de contemplarlo es espacio para mover 50 familias, 50 personas, 50 niños, por vehículo, por bus, por bicicleta, en Uber, inclusive en vehículos eléctricos. Tenemos que tomar decisiones acerca del tipo de futuro que queremos para nuestras ciudades. Sabemos que podemos movilizar más ciudades en el mismo espacio si diseñamos nuestras vías de otra manera. Pero cuando se trata de algunos de los detalles de diseñar para la niñez, empezamos con los niños y las familias a pie. Necesitamos un camino continuo en donde un padre puede sostener la mano o soltar la mano del niño para que el niño pueda adelantarse y empieza a tener autonomía. Necesitan cruces seguros, rampas de accesibilidad, muchos de estos detalles que a menudo se olvidan. Y después de conseguir todo eso, tienen que ser sitios acogedores, con sombra, sitios en los cuales nuestros niños puedan jugar. Y también mirando las superficies, los espacios, los objetos que podemos incluir. Elementos que pueden inspirar, también educar a nuestros niños cuando están en las vías, jugando seguramente de punto A a punto B. Así podemos abordar algunos de los pequeños detalles de situaciones como esta. Y en vez de crear sitios que facilitan a los niños movilizarse, para que jueguen, para que caminen sosteniendo la mano, o encontrar formas de educarse. Por décadas esta ha sido la definición de nuestros ciclistas. Alguien en licra. Pero este debería ser el concepto para nuestros ciclistas. Si no los estamos diseñando para un espacio en el cual se podría poner un niño de 5 años, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Vías para niños tienen ciclorrutas amplias, donde los niños pueden tener autonomía en su movilidad. La ciudad de Fortaleza en Brasil tiene este concepto para los niños. En Milán tienen sillas que colocan en la parte trasera de sus ciclas. Sitios para estacionar las ciclas. Pero también se trata de educar a las nuevas generaciones, como yo sé que está sucediendo acá en Bogotá. Enseñarle a nuestras generaciones jóvenes cómo ser buenos actores. Y también contemplando el tránsito. Eso es una buena oportunidad para rediseñar nuestro tránsito. Muchas veces frustrante. Y consume mucho tiempo para las familias usar el transporte público. Pero podemos hacer, o podemos pensar en hacerlo más divertido. Esa oportunidad en la cual están esperando un bus, de hecho, se puede convertir en un momento de júbilo, de amor en la ciudad. Y lo que estamos haciendo en la guía es tomando muchas de estas estrategias para ver cómo transformamos un espacio para que sea mejor para nuestra niñez. Cómo esta vía se puede transformar, como hicieron en Copenhague, en el cual los niños pueden salir, aprender a montar una cicla. O vías más amplias, arterias más amplias que se pueden transformar de nuevo para priorizar las opciones de modalidad sostenibles para las familias, como vemos en Tel Aviv o acá en Bogotá. Unas calles muy estrechas que quizás requieren pequeñas estrategias como hacerlas más angostas y poner algún tipo de cruce como el que he visto en ciudades como Fortaleza. Así que realmente nos ha emocionado mucho realmente trabajar en ciudades donde hay proyectos como esto, en Fortaleza Tragado Dumas, donde se transforma el espacio de un espacio gris con vehículos a toda velocidad y cruces muy amplias y transformar eso en una cosa de un fin de semana. Y reconquistando espacio, mostrando de que las velocidades se pueden reducir, pero también que la gente puede estar ahí caminando y sentados y disfrutando ese espacio que previamente era solamente para almacenar cajas de metal.
o en Sao Paulo, Brasil, donde las intersecciones que una vía que era un cruce caliente, no solamente para proveer cruces más seguros, sino también para darle un espacio al padre para que lea un libro para su hijo, o para que una mamá tome un momento de conectarse con sus hijos para aprender y jugar en ese espacio. Desde Arasabada, en Etiopía, en Mumbai, y ahora en Milán, en Italia, en un espacio muy breve, para tener cientos de esos chicos literalmente parados en las vías, y en vez de eso darles un espacio para que se siente, para hablar los unos, para construir comunidad, en tener un poco de placer en sus vías cotidianas, y aquí obviamente en Bogotá, de inglés pop-ups que Dios me dio, está en el proceso de entrar en el diseño para volverse prometedor a chicos a aprender la Plaza Gustavo Restrepo, a chicos en Bosa, donde los chicos realmente pueden tener acceso a las calles y sus colegios de una manera más segura, en Antonio Nariño. Así que nosotros sí sabemos qué hacer, y mi solicitud, el reto que les planteo es: luchen por eso, demándenlo, exígelo, financienlo. Si tienen dinero, háganlo, diseñen calles para los chicos primero, y esperamos que con algunas de estas herramientas y algunos de los proyectos y precedentes alrededor del mundo, nosotros podemos ayudarlas a que ustedes reinventen las calles de Bogotá y en sus vecindarios donde viven y trabajan, diseñarlos para ellos con los chicos. Así que podemos así ayudar a criar la próxima generación de superhéroes. Muchas gracias, ahí creo que me detengo. Muchas gracias, Kai. Thank you very much, Kai. Escenario súper provocador, y pues nos ha logrado mostrar cómo cuando el diseño se hace las preguntas correctas, y no solo a aquellos que tienen más privilegios, sino a todas las personas que utilizan el espacio público, puede trascender la meta de la protección y llegar realmente a la meta de la promoción del desarrollo infantil adecuado. A continuación, nos hará su presentación Sonia Aguilar, de nuevo del WRI de México, y nos va a presentar un caso muy interesante de urbanismo táctico. Hola a todas y a todos, buenas tardes. Es un gusto y un placer estar con ustedes el día de hoy. Y retomando la presentación de Sky, el día de hoy les vamos a compartir cómo a través del financiamiento que hemos recibido de la Fundación Bodnar, del trabajo colaborativo con gobiernos estatales y municipales, la incorporación del sector privado y WRI México, estamos llevando a cabo este Do It en la ciudad de Colima, en México. Bueno, pues nuevamente retomando la problemática, nosotros sabemos que esta es la primera causa de muerte de niños en el mundo. Y como lo comentaba Sky, más de 500 niños mueren en el mundo al día. Esto significa que esto es similar a tener 10 autobuses con 50 estudiantes que el día de hoy no regresarán a sus casas. Pero cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, y a lo largo de este día hemos escuchado bastante este término, y nos damos cuenta que en esta ciudad el 50% de las muertes involucran usuarios vulnerables, motociclistas, pero en el caso de los niños, las muertes registradas también los involucran a ellos. Son niños que en su condición de peatones, motociclistas o ciclistas están falleciendo en las calles, y quienes están matando a estos niños son los automovilistas. Y retomando el tema de vulnerabilidad, nosotros sabemos que muchas cosas han evolucionado a lo largo del tiempo. Los materiales de las superficies de rodamiento han sido mejores. Hemos hablado del vehículo y de cómo es que la aceleración y la tecnología les permite ahora recorrer mayores distancias en menores tiempos. Y hablando de temas de telecomunicación, todos aquí hace rato contestamos una encuesta con nuestro celular. Nos permite estar conectados prácticamente en cualquier parte del mundo. Pero
si no nos quedó claro hace rato, hablábamos del factor de riesgo velocidad, y la única constante aquí sigue siendo en todo este sistema que el ser humano sigue siendo frágil. ¿Y por qué los niños son más vulnerables? Bueno, primero porque ellos no consideran el tránsito como un peligro. Otro de los elementos es que tienen una gran dificultad para juzgar estas leyes físicas que seguramente muchos de nosotros descubrimos cuando vamos a la secundaria, y es juzgar la dificultad del tiempo y la distancia. La velocidad de caminata y su estatura les imposibilita muchas veces ser vistos entre los vehículos. Y por otro lado, sabemos que actúan impulsivamente. El programa Las Niñas y los Niños Vamos Primero es un programa de prevención de accidentes. Surge en una ciudad pequeña, que es la ciudad de Colima, muy cercana al Océano Pacífico. En esta ciudad, el día de hoy, los viajes se realizan en una conurbación, es decir, en la interacción de dos municipalidades. Y lo interesante de este proyecto es que busca la colaboración tripartita, es decir, todo lo que les voy a presentar el día de hoy ha sido realizado en conjunto con Gobierno del Estado, municipio, FedEx México y WRI. Y el objetivo principal de este proyecto ha sido abordar problemas locales de seguridad vial. Nosotros nos centramos en el factor de riesgo de velocidad. Creo que al día de hoy no podemos cuestionar por qué estamos atendiendo este factor de riesgo. Principalmente estamos tratando tres elementos. Un elemento de infraestructura a través de un caso muestra para demostrar que la infraestructura existente puede rediseñarse, puede cambiar y mejorar las condiciones de seguridad vial que ofrecemos en los entornos donde conviven los niños. Sabemos que para que este tipo de proyectos trasciendan en el tiempo, tienen que existir políticas públicas. Otro de los elementos ha sido generar regulaciones que permitan que las velocidades que se plantean en las jerarquías sean respetadas. Por otro lado, tenemos el compromiso de fortalecer las capacidades de la comunidad. Y esto es algo muy importante porque la comunidad no solamente es la comunidad técnica que atendemos estos proyectos, sino también los comerciantes, los habitantes de la ciudad y los medios de comunicación. Hasta el momento las fases del proyecto que nosotros hemos seguido son las siguientes. Son 6 etapas, las cuales voy a ir describiendo. Primero, sabemos que lo que no se mide no se puede mejorar. En ese sentido, partimos de un diagnóstico espacial, identificando no solo la localización de los hechos viales. Nuestro proyecto busca atender a los niños. Por eso identificamos tanto la frecuencia de hechos viales como la localización de las escuelas. Al mismo tiempo ubicamos parques y espacios recreativos donde los niños suelen asistir. Y adicionalmente a esto, identificamos a través de este análisis únicamente aquellos hechos viales que sucedían en horario y día escolar. Detectamos con este análisis 4 principales zonas en donde podríamos actuar. La zona en la cual estamos actuando es la zona 2. Y la selección por la cual estamos trabajando en la zona 2 es porque en esa zona identificamos la mayor matrícula escolar. Diariamente en este distrito asisten 2.500 estudiantes. Y 1 de cada 3 hechos viales sucedía en horario de entrada y salida escolar. Cuando empezamos a definir la escala del proyecto, Cuando empezamos a definir la escala del proyecto, algo muy importante fue, en general nosotros empezamos a ver los aforos vehiculares en temas de tránsito. ¿Qué sucede cuando empezamos a hacer una caracterización un poquito más profunda? Nosotros empezamos a caracterizar
también otros aspectos e incorporar algunos otros aspectos como son las auditorías e inspecciones de seguridad vial. Es decir, nosotros sabíamos que en este punto 2 había y existía riesgo, pero una vez que nosotros vamos a sitio, identificamos las condiciones, empezamos a ver el comportamiento de la gente. En ese momento nosotros nos dimos cuenta que el punto 2 que ustedes ven en este mapa era el más riesgoso. ¿Por qué? Porque es el punto donde transita el mayor número de peatones. 6 de cada 10 peatones que transitan en esta intersección son niños. Y esta es una intersección que no está semaforizada. Por otro lado, nos dimos cuenta que no solo era un distrito escolar, nos dimos cuenta que había escuelas de distintos grados, es decir, tenemos desde un preescolar muy cercano al punto 5, tenemos una escuela primaria, una secundaria y un bachillerato. Esto quiere decir que tenemos una población que va desde los 4 años hasta los 20 años. Y para mejorar las condiciones de movilidad en una escuela, debemos de conocer la movilidad de esa escuela. ¿Cuántos de ustedes que tienen hijos saben cuál es el reparto modal de las escuelas a las que están atendiendo sus hijos? ¿Podrían levantar la mano? ¿Una persona? ¿2 personas? Esta información se les brinda a principio del ciclo escolar, a la mitad del ciclo escolar. En México, en general, las escuelas conocen la información de sus estudiantes, pero al interior, no conocen qué es lo que pasa de las puertas hacia afuera, es decir, desconocen completamente cómo arriban sus estudiantes a tomar clases. En este sentido, nosotros nos dimos cuenta que, a diferencia de lo que pensaba el gobierno, el 53% de las niñas y niños que atienden este polígono escolar llegan en vehículo. Pero ¿qué sucede? Que en nuestro país existen distintos turnos para tomar clase, turno matutino, turno vespertino y turno nocturno. Analizando la movilidad de los infantes que asisten a clase en el turno vespertino, nos dimos cuenta que este 53% que atiende el turno matutino y llega en vehículo, por la tarde llega caminando. Es este 50% el que nosotros queremos seguir manteniendo. Son estos niños, los del turno matutino, los que nosotros deseamos que sigan llegando caminando. Y tenemos que trabajar con el 53% que llega en auto. Con respecto a la caracterización de la comunidad, tuvimos muchos retos. Y en un inicio el gobierno no deseaba realizar ejercicios participativos. Y la principal causa que ellos argumentaban es que la comunidad no asistía cuando era convocada. ¿Qué nos dimos cuenta nosotros? Que si sumamos desde el primer momento a la comunidad, le explicamos el proyecto y le explicamos los objetivos, es muy posible que participen. Algo muy interesante durante los ejercicios y talleres. Este es el parque, está a espaldas de las escuelas. Ustedes podrán ver a varios adultos mayores. Una de estas señoras durante el taller nos comentó: hace 40 años yo estaba solicitando un reductor de velocidad para que mis hijos pudieran cruzar de forma segura al parque. El día de hoy estoy interesada en este proyecto porque me va a permitir a mí cruzar de forma segura al parque. Se nos olvida que la pirámide de movilidad de nuestras ciudades va a invertirse y que hoy todos los que somos jóvenes vamos a llegar a ser viejos y vamos a estar solicitando también estas medidas. En cuestión de la velocidad, nos dimos cuenta que el 100% de los automovilistas que medimos durante una semana, ninguno de ellos respetó el límite de velocidad, que es de 20 kilómetros por hora. Ninguno de ellos. Esta es una vialidad principal, que la velocidad límite es de 60 kilómetros y al transitar frente a los accesos escolares uno tiene que descender a 20, pues ninguno lo respetó. Sabemos también que entre más largas son las cuadras, mayor aceleración tenemos de los vehículos. El proceso de rediseño y de infraestructura urbana ha sido el siguiente. Partimos del diagnóstico que ya les describí. Hicimos un ejercicio de urbanismo táctico, porque nosotros sabemos que la construcción de obra y la infraestructura requiere grandes inversiones. Y por eso siempre es importante probar antes de hacer una solución final.
Y finalmente, durante el ejercicio de urbanismo táctico, nosotros evaluamos si el factor de riesgo que estábamos buscando atender se lograba atender. Y nos dimos cuenta que sí se lograba. Los principales elementos que nosotros consideramos fue la gestión de estacionamiento. Está prohibido estacionarse en horario y día escolar y me da muchísimo gusto ver agentes viales en esta sala, porque gracias a los agentes viales logramos que durante esa semana que hicimos la prueba se lograra respetar que está prohibido estacionarse frente a los accesos escolares. Logramos la reducción de radios de giro para evitar que los autos se incorporaran con una gran velocidad a esta intersección que, como verán, es semaforizada. Y a través del ejercicio de urbanismo táctico hicimos algo evidente. Hicimos evidente que estamos transitando por un espacio escolar, por un espacio donde hay usuarios vulnerables, por un espacio donde hay niños y niñas. Espero la próxima ocasión que nos veamos poderles contar sobre la construcción de este proyecto y mostrarles de forma final cómo ha quedado. Pero ¿cuáles otros impactos tenemos en movilidad y salud? Muchísimas externalidades positivas. Hace unos momentos veíamos que es importante promover rutas seguras a la escuela. Pero ¿cómo vamos a promover rutas seguras a la escuela si las vialidades no tienen las condiciones necesarias? Estamos hablando de pasar de espacios de tránsito a espacios de convivencia. Pero para convivir tiene que haber una interacción, y para que exista esa interacción tiene que haber infraestructura segura. En cuestión del desarrollo económico, nosotros nos hemos dado cuenta que este corredor se ubica a lo largo de un corredor comercial. Si mejoramos las condiciones en este corredor, también se mejoran las condiciones de la economía y de los comerciantes. Y por otro lado, podemos reducir la exposición personal a contaminantes y también la congestión vial. Cuando pasamos del caos al orden, lo que logramos también es que este estrés disminuya y por ende las lesiones y muertes. Todos sabemos o en algún momento jugamos Pac-Man, y lo que buscaba este juego es que nosotros tratáramos de llegar, que ningún fantasmita nos tocara, ¿cierto? Y es un poco así como están las calles el día de hoy, es decir, son sistemas dinámicos, son sistemas abiertos, son sistemas cambiantes todo el tiempo. Pero estos sistemas van a ser efectivos siempre que podamos realizar viajes de puerta a puerta, siempre que nosotros podamos definir el modo en el cual nos queremos mover. Y para eso tienen que existir las políticas públicas necesarias, y para eso se necesitan adaptar las políticas públicas, porque el sistema va a seguir siendo dinámico. Los reglamentos tienen que atender esto. Lo que hoy conversábamos en la mañana, la modificación en las velocidades que han hecho en esta ciudad es digno de aplaudirse y de seguir y replicar. Por otro lado, se necesita la regulación y el control. Y para eso siempre es importante sumar a los agentes viales. Finalmente, las políticas públicas que funcionan para los niños y las niñas son políticas públicas democráticas y son políticas públicas que funcionan para todos. Recordemos que la siniestralidad vial es una pandemia mundial. Estamos en un estado de emergencia. Necesitamos más planes, programas, políticas públicas que nos ayuden a garantizar que el día de mañana y el día de hoy llegarán esos 500 niños que se están muriendo en nuestras calles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sonia, por darnos esta mirada granular y en profundo sobre una iniciativa de urbanismo táctico pensada precisamente en la protección de los niños. Táctico como parte del programa Las niñas y los niños vamos primero. Esto es una prueba temporal que consiste en reordenar la vialidad para modificar comportamientos y así demostrar que es posible mejorar las condiciones de seguridad vial de los peatones. En el estado de Colima, las muertes provocadas por hechos viales se encuentran entre las primeras causas de muerte en población de 0 a 24 años. Uno de los principales objetivos de esta prueba es lograr que se respete el límite de... Si nos queda tiempo al final, podemos ver el video completo de Colima. Bueno, entonces, para finalizar la parte de presentaciones, le voy a ceder la palabra a Sergio Martínez, subsecretario de la Política de Movilidad, quien nos va a contar hoy sobre el programa Niños Primero,
que es este programa Sombrilla que acoge varias iniciativas del distrito de Bogotá, precisamente para tratar de materializar estas intenciones que hemos estado conociendo el día de hoy. Sergio. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos acá en el Seminario de Seguridad Vial. Yo les voy a contar sobre Niños Primero. Niños Primero es, como decía Carolina, la estrategia Sombrilla para nosotros promover una movilidad escolar segura y feliz. Pero ustedes dirán, feliz, estamos en un seminario de seguridad vial, este man que está hablando es de la Secretaría de Movilidad, seguro es ingeniero, y sí, tienen razón en todo. Pero tal vez ustedes no sabían que en el Plan Distrital de Desarrollo, que es el documento con el cual un alcalde acá en Bogotá se compromete. Gracias. Bueno, les contaba, el Plan Distrital de Desarrollo es el documento con el cual un alcalde se compromete a qué va a hacer durante su mandato y dice cómo lo va a hacer. Pues resulta que el Plan Distrital de nosotros en la Administración Peñalosa giraba en torno a alcanzar la felicidad. Sorprendente, ¿no? Muchos no sabían. Esto permeó absolutamente todo lo que hacíamos. Y en términos de lo que venimos a hablar acá, que es de seguridad vial y que hemos venido hablando de qué es la visión cero, pues esto se materializó en nosotros actualizando el Plan Distrital de Seguridad Vial para implementar la política pública de visión cero. ¿Pero en qué consiste la visión cero? Pues básicamente son 4 principios. Todos cometemos errores. Las muertes son prevenibles. El sistema de transporte tiene que ser seguro. Y como lo hemos venido hablando en casi todos los paneles, uno de los peores factores de riesgo, si no el peor, es la velocidad. Entonces, cuando estamos pensando en la movilidad escolar, ¿qué hicimos acá? Dijimos claramente, lo primero en lo que tenemos que pensar, la primera prioridad para todo, pues tienen que ser los niños. Pero entonces, ¿cómo pensamos esto en términos de la implementación de Visión Cero y de la movilidad escolar? O sea, de los viajes de los niños de su casa al colegio. Pues primero teníamos que mirar cómo se mueven los niños, porque es que como hemos venido hablando acá, muchas veces las decisiones de política pública se toman sin considerar las especificidades de ciertas poblaciones. Entonces se asume que todo el mundo piensa igual, que todo el mundo mide lo mismo y que todo el mundo se mueve de la misma manera. Pero resulta que con los últimos datos de la encuesta que tenemos del 2015, la mayoría de los niños en Bogotá iban al colegio a pie, seguido por transporte escolar. ¿De qué estamos hablando acá para los que no son de acá? Buses, busetas o vans pequeñas. Esos son los 2 primeros en términos de porcentaje. Si se dan cuenta, la bicicleta no estaba muy alto ahí. Y para los que viven acá y tal vez han trabajado con nosotros, en esta administración para nosotros el tema de la bicicleta también ha sido una de las grandes prioridades. Entonces cuando empezamos a pensar cómo priorizamos los niños, cómo mejoramos las condiciones en las que los niños van al colegio, claramente pues nos enfocamos en los 2 modos de transporte predominante, pero también en el que queremos promover y que estamos fomentando de todas formas posibles en esta administración. Algo muy interesante es que la forma en que los niños van al colegio claramente depende y está muy marcado por el nivel socioeconómico, que acá en Bogotá, pues digamos para los que no viven acá, tenemos una estratificación donde 1 es el estrato socioeconómico más bajo y 6 es el más alto. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que los niños de los estratos más bajos en su mayoría van al colegio a pie. Pero los niños de los estratos más altos, en su mayoría, van al colegio en transporte escolar, generalmente en bus. Entonces, por eso decidimos enfocarnos, como les decía, en estos 2, obviamente entendiendo que también esta estratificación es geográfica. Entonces, las rutas, la forma en que los niños se mueven también cambia a lo largo de la ciudad. Entonces, ¿qué Niños Primero? Niños Primero, como les decía, es una estrategia que engloba una serie de programas. Estamos hablando específicamente de 5 programas.
zonas escolares, Moviparque, al colegio en bici, 100 pies y el transporte escolar. Entonces les voy a contar muy rápidamente qué es cada una. Zonas escolares es donde le metemos el tema más fuerte de diseño, de ingeniería, de infraestructura. Ya hemos visto muchos ejemplos de otras ciudades, unos ejemplos muy buenos que nos mostraba Sky. Básicamente aquí lo que hacemos es que en las zonas alrededor de los colegios pasamos de ambientes hostiles, fuertes para los niños, muy peligrosos, en los que aplicamos diseño urbano, aplicamos las mejores prácticas de diseño con la ayuda de muchas entidades internacionales que nos apoyan, que están acá, como WRI, como NACTO, como muchos otros, para tener cosas como esta, donde pacificamos las calles, reducimos los anchos de calzada, ampliamos las zonas para peatones, incluso nos da por inventar cosas, como esa última foto en la que nos inventamos lo que se llama el 1 a 1, que básicamente es que los carros toman turnos para pasar de uno en uno. Pero para que esto tenga resultado tenemos que hacerlo de una forma masiva. Con corte hace un mes llevamos casi 3.000 zonas nuevas así en esta ciudad, en esta administración. El siguiente programa es el Moviparque. ¿De qué estamos hablando acá? Básicamente, esto es como un Lego gigante. Esto es algo que se desarma, se monta en un camión y lo llevamos a los colegios públicos. ¿Para qué sirve esto? Bueno, como ustedes ven, es una recreación de una ciudad en miniatura donde los niños aprenden no solamente a amar la bicicleta, sino también a entender las señales de tránsito, a entender que tienen que convivir con otros medios de transporte. Entonces están las señales, están las ciclorrutas, están las zonas, las intersecciones, pero incluso hay unos carros. Si ven abajo a la izquierda, hay un carro. Y los niños tienen que aprender a lidiar y a darle prioridad, pero lo hacen jugando, disfrutando. Entonces, ¿qué hacemos con este parque? Básicamente tenemos 2 programas, dependiendo de la edad de los niños. Para los niños más pequeños, semilleros de la bici, en donde empezamos a cultivarles amor por la bicicleta, pero también por el autocuidado, por el autorrespeto. Y Segurito Voy, que es para los niños más grandes, donde ya empezamos un poco a darle unos conceptos tal vez un poco más elaborados de seguridad vial, de movilidad sostenible, y en los que esperamos que ellos empiecen a ser replicadores y multiplicadores de este mensaje en sus colegios, en sus familias y en sus barrios. En este programa hemos llevado ya a más de 15.000 niños en los últimos 2 años y medio. Al colegio en bici. Tal vez este es el programa más conocido en Bogotá, entre otras razones porque es el más largo. Este es un programa que desarrolló la administración anterior, que nos pareció muy bueno, que lo heredamos, nos apropiamos de él, lo mejoramos, gracias al apoyo de algunas entidades que están acá, le metimos un componente más fuerte de seguridad vial, hicimos auditorías de seguridad vial de las rutas, cambiamos unas rutas, le metimos el componente más de ingeniería, pero también le metimos una ficha muy fuerte en todo el tema social, lo volvimos un componente más fuerte, esa relación con los colegios, con los papás, y es que el programa, a pesar de que aparenta ser un programa de movilidad en el que básicamente pues los niños van al colegio en bicicleta, en realidad tiene unos componentes mucho más fuertes. Esto, aquí retomando un poco lo que decía Marta, este es uno de los programas en que los niños empiezan a tener independencia y empiezan a apropiarse de su ciudad y empiezan a conocer el barrio, la ruta, empiezan a ver los vecinos, ya los vecinos se apropian, ya saben a qué horas pasan los niños, ya los mismos vecinos ayudan a cuidarlos, los saludan, ya saben, entonces se vuelve un programa de la comunidad. Y aparte, digamos, de las rutas seguras, que son las rutas tradicionales para ir de la casa al colegio, también se creó un componente adicional, 2 componentes adicionales. Uno, existen unos clubes, los niños hacen parte de unos clubes en los que hacen unas actividades adicionales, pero también salen a conocer la ciudad, van a museos, van a parques, y son expediciones realmente que para estos niños de esos colegios, de esos estratos socioeconómicos, la mayoría de las veces no hubieran sido posibles. Nunca hubieran ido a conocer el parque, nunca hubieran ido a conocer el Movistar Arena, que es el nuevo centro de atracciones en la ciudad, pero lo han hecho gracias al colegio en bici.
Y esto tiene una serie de beneficios, este programa, no solamente, pues claramente en términos de movilidad y físicos, sino incluso de rendimiento académico. Hay resultados muy interesantes, testimonios de papás, de profesores, de los mismos niños, de que al llegar los niños con más energía al colegio, al desarrollar unos lazos de amistad con otros niños que no son de su curso, con los guías, con los monitores, con los vecinos, de verdad da unos resultados muy impresionantes, no solamente en términos de lo que les digo, el rendimiento escolar, sino nos han contado ejemplos de niños que de pronto tenían problemas de relacionarse socialmente con otras personas y después de entrar al colegio esto ha cambiado. Este es un programa que lleva más de 1.600.000 viajes. En promedio tenemos unos 220 guías cada año y se han entregado más de 4.000 bicicletas. En este momento el programa ya está en 13 de las 20 localidades del país, de la ciudad, con 103 rutas. Como les decía, esto es algo que nosotros heredamos, nos apropiamos, mejoramos y esperamos que la siguiente administración haga lo mismo. El 100 pies. Hace unos 3 años, Bloomberg creó un concurso de innovación en las ciudades, donde básicamente decía, preséntense todas las ciudades que tengan un proyecto innovador para mejorar la calidad de vida en las ciudades y nosotros los apoyamos con una cooperación y con unos recursos. Pues nosotros concursamos y quedamos entre los 5 primeros y nos ganamos el apoyo del Bloomberg Major Challenge y con eso empezamos a construir el 100 pies. ¿Pero qué es el 100 pies? A diferencia de esa foto tan horrible que mostraba Marta en la que llevan a los niños agarrando una cuerda como si fueran ganado, aquí estamos hablando de caravanas escolares, también guiadas por monitores, pero con una diferencia clave. Y es que el concepto surge de que en Bogotá el tiempo promedio en que un niño se demora en ir al colegio es como 50 minutos. Entonces es un tiempo pues que en realidad se pierde. Entonces, ¿cómo aprovechábamos ese tiempo? ¿Cómo los niños aprovechan ese tiempo para aprender mientras van al colegio? Esa fue la idea base de este programa, que tiene dos paticas. Esta patica, que es la de las caravanas escolares, sus caminos seguros, entonces es eso, son caravanas en las que los niños van aprendiendo. Entonces, ¿cómo se maneja este programa? Pues nosotros analizamos zonas donde hay una alta densidad de colegios, donde hay una gran proporción de los niños en esos colegios que van al colegio caminando. Trabajamos con los colegios y cuando ya tenemos una relación con la comunidad, con los profesores, con los rectores, establecemos unas rutas. Esas rutas tienen unos puntos de encuentro, los niños saben dónde tienen que llegar, a qué hora todos los días, se encuentran con sus guías y ahí empieza la diversión. Si ustedes ven las fotos, los niños tienen como un manojo de cartas. Cada una de esas cartas es un juego, pero no es cualquier juego. Nosotros contratamos, con el apoyo de estos fondos que recibimos, a un experto en juegos para que diseñara esto, pensando específicamente en la experiencia de estos niños en estas comunidades para ir caminando. Porque aquí hay algo muy importante y es que pues a uno como adulto tal vez le dicen, sí, póngale un juego ahí al niño, pero ¿cuál juego? No todos los niños son iguales, no van a estar haciendo lo mismo. Entonces aquí es muy importante y nos ha dado mucho éxito este juego precisamente porque fue diseñado por un experto pensando en las condiciones de estos niños. En este momento tenemos más de 1.100 caminantes que han hecho más de 35.000 viajes y están en 15 colegios. Este es otro de los programas que deseamos que ojalá continúe cuando nosotros nos vayamos. Y pasamos al último componente. Si ustedes se acuerdan, una gran proporción de los niños, sobre todo los estratos más altos, van en transporte escolar. Entonces, aquí está la otra patica del 100 pies que surgió del Majors Challenge. Y es, ¿cómo hacemos para optimizar el tiempo de los niños que van en bus? Pues les hicimos unos carriles preferenciales. Este es el de la autopista norte, donde si ustedes ven la señal, en la hora pico de la mañana, por ese carril solo pueden transitar los buses escolares. Ya tenemos otro corredor, uno que acaba de empezar hace relativamente poco, que es el de la calle 80,
Y en este momento estimamos que más o menos hay 75.000 estudiantes que se benefician por tiempos muchísimo menores de viaje al colegio en aproximadamente un poco más de 2.500 buses. Y el otro componente es más de control, de autoridad. Como le hemos dicho en muchas presentaciones, si no hay control, muchas de las otras estrategias no funcionan. Aquí estamos hablando de un programa que hacemos para revisar las condiciones técnico-mecánicas de estos vehículos en que los niños van al colegio. Claramente hemos revisado miles, aquí se revisan las condiciones del vehículo, tanto ambientales como de seguridad, y pues digamos que esta es la otra patica. Siempre habla uno como de esos tres componentes grandes, infraestructura, educación y control, pues este es el de control. ¿Y qué resulta de todo eso? En 2018 en Bogotá registramos el número más bajo de menores de edad fallecidos por siniestros viales en la década. Y a fin de cuentas esto es lo que queremos ver. No solamente esos números, no solamente esas gráficas, sino las caras de felicidad de los niños. Muchas gracias. Pero como no estoy seguro que me crean todo lo que les digo, les vamos a mostrar unos testimonios. Los programas de movilidad han tenido un gran impacto en la comunidad del Liceo Empresarial del Campo, sobre todo en los niños, ya que les ha enseñado digamos que a manejarse mejor como actores viales. Han aprendido mucho en lo que es la movilidad por las diferentes vías, los pasos peatonales, a reconocer las diferentes normas y reglas de tránsito. De igual forma también ha impactado en los padres de familia, ya que les han prestado un servicio, les ha facilitado de pronto un poco más el desplazamiento de sus hijos del colegio a la casa y de la casa al colegio. Yo creo que los programas de movilidad son muy útiles y les ayuda a los niños al aprendizaje para movilizarse hacia el colegio, teniendo en cuenta las medidas de tránsito que ellos emplean. Y van jugando, se van entreteniendo y manejan diferentes clases de movilidad, ya sea caminando, bici. Considero que los programas de movilidad mejoran la calidad de vida de la sociedad, tanto de estudiantes como padres y acompañantes en general, puesto que se genera seguridad vial en los acompañamientos, se genera calidad de vida porque también se genera actividad física en la sociedad y generamos una alternativa de movilidad en la ciudad. Considero Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Creo que, no sé si todos lo vieron un poco como lo estaba sintiendo yo, pero siento que Marta nos ayudó a entender muy bien el porqué de estos cambios. Sky nos ayudó a entender muy bien el qué de lo que debemos hacer, y Sonia y Sergio nos ayudaron a ver el cómo, ¿no? Cómo estas cosas se empiezan a implementar realmente en las ciudades. Entonces, quiero empezar con un ejercicio, a ver si a ustedes les parece bien. Les quiero hacer una pregunta, pero no me pueden contestar lo mismo. Entonces, si su respuesta es parecida a la de otro, tienen que sumarle algo, ¿vale? Para ustedes, ¿cuál es el principal indicador de una ciudad que promueve y celebra la infancia? Puede empezar quien quiera. Ver los niños en la calle, pero no solamente verlos, sino, como decía Marta, verlos sueltos. Yo tengo 2 hijos pequeños y pues salgo con ellos a muchas partes donde no los suelto. Y para mí esa es la diferencia. Cuando de verdad es como un sitio seguro, está uno tranquilo y lo suelto. Entonces ver niños en la calle caminando solos o jugando solos, para mí es como el indicador más grande de que ese es un sitio seguro. Puede ser que haya sido diseñado o no para los niños, pero por lo menos en este momento está actuando como si lo hubiera sido. Muy bien. I would build on the... Yo complementaría la respuesta anterior. Tener la presencia visual de los niños en las vías, pero hay que agregarle algo.
agregaría que no solamente ver a los niños en nuestras calles, pero ver que están formando relaciones significativas entre ellas y sus cuidadores, sus padres. Ver las sonrisas, contacto visual, las conversaciones, el júbilo de un niño interactuando con alguien más en nuestras calles. Para mí eso significa que un entorno no solamente es seguro y los riesgos principales se han reducido. Sabemos que los niños jóvenes necesitan algo de riesgo, es bueno para su desarrollo cerebral, pero si estamos invitando a las personas para que se queden, jueguen y se sienten cómodos, lo tanto para formar conexiones con otros seres humanos, para mí eso es uno de los mejores indicadores de tener entornos seguros para nuestros niños. Para mí un indicador sería que las niñas y los niños pudieran satisfacer sus necesidades o deseos más básicos, necesidad como ir a atender el colegio todos los días, de lunes a viernes, de forma autónoma idealmente. Mi mamá es de una ciudad en México llamada Zacatecas, y en Zacatecas ella iba y venía todos los días a la escuela sin necesidad de ir acompañada de sus padres. Yo ya no lo pude hacer. Otra cosa que no sería una necesidad, pero sí es un deseo, es este deseo de juego, de recreación, que puedan estar en los parques, que no estemos generando centros comerciales que se terminan volviendo parques. Entonces, para mí esos son dos indicadores buenos. Para mí un indicador bueno sería que hubiese un roce de cualquier adulto con los niños. Me refiero que pudieran reprenderles o ayudarles si lo necesitan, y por lo tanto que no hubiese una idealización de la infancia, que realmente la gente no pensara ¡ay, qué monos los niños!, que pensara ¡qué pesados! Es decir, porque precisamente les podemos idealizar porque no estamos en contacto. Los niños que están cuando estamos con ellos y les tratamos, pues a veces están fenomenal y a veces son un estorbo. Y por lo tanto, como sociedad, que nos permitiéramos ese roce real con niños y niñas. Fantástico. Entonces, si entiendo bien, espacios seguros donde los niños se puedan mover con autonomía, interacciones de calidad entre niños y cuidadores, que el espacio no se convierta en un obstáculo para que los niños satisfagan todas sus necesidades básicas, tanto educativas como recreativas, e interacciones que de alguna manera superen a ese entorno familiar, sino que los niños estén en contacto con la sociedad en general. ¿Sí? Bueno, fantástico. Hay oportunidad si alguno de ustedes quiere hacer preguntas. Yo tengo muchas, pero si alguno quiere, levanten la mano y les hacemos llegar un micrófono. O si tienen algún papelito y me lo pueden hacer llegar. Yo soy educadora, trabajo en educación, entonces les voy a preguntar, ¿cómo interactúa la infraestructura con la educación? Si la infraestructura es legible, si la infraestructura es clara, entonces se está educando de forma intrínseca. Si nosotros estamos en un espacio y podemos entenderlo de forma muy clara, ese espacio ha sido construido de cierta forma lúdicamente, porque nos está educando a saber cómo es que debemos de estar conviviendo o compartiendo en ese espacio. Entonces, para mí esa es una forma. Yo creo que la infraestructura debería de ser coherente con la educación. Yo, por ejemplo, me da mucha vergüenza enseñar educación vial a los niños como adulta, porque les tengo que enseñar unas normas que no les puedo decir, puedes pasar por un paso de peatones, tienes prioridad. Hay que decirles eso y a continuación, pero no cruces nunca. Entonces digo, yo creo que al final realmente tendría que ser coherente esa idea de esa educación que intentamos transmitir en valores de sociedad solidaria y que se cuida, y luego lo que ven, que es absolutamente lo contrario.
Pero eso implicaría educar también a los adultos, ¿o no? Porque muchas veces lo que los niños encuentran en el espacio público es que los adultos se comportan de una manera distinta a lo que les estás enseñando en el salón de clase, de cómo cruzar o cómo interactuar con otros en la vida, ¿cierto? Sí, y ahora decimos, los niños educan a sus padres. Digo, pero eso es como incoherente, ¿no? Pero tienen que asumir esa tarea que son el futuro. Es decir, fijaros la cantidad de cosas que les ponemos sobre sus hombros, pequeñitos. Tienen que educar a sus padres, tienen que no hacer caso a las normas, tienen que aprender a comportarse y encima son el futuro que va a salvar todos los problemas que hemos hecho. Por favor, comportémonos nosotros. Yo agregaría que la infraestructura es la educación. Cuando miramos el desarrollo en la niñez, nuestro entorno es como un tercer profesor. Aprendemos de nuestros padres, de nuestros profesores y también aprendemos según nuestro entorno, según lo que nuestro entorno nos indica. Lo vemos en las edades más jóvenes hasta los adultos. En el mundo de seguridad vial, si tenemos un carril muy ancho y vemos un límite de velocidad como de 20 kilómetros, pero si ese carril ancho le está indicando al conductor, úsame como si fueras Juan Pablo Montoya, esa es la acción que va a suceder. Eso es lo que el conductor está entendiendo del entorno. Igual como si volvemos más angosto el carril, diseñamos la vía para que el conductor quiera y necesite reducir la velocidad. Aún persiste como adultos, aprendemos cuando un bebé recoge una hoja en el parque. Y así empiezan a aprender cómo interactuar con la naturaleza. Empiezan a juntar y contar cuando están saltando las grietas en el andén. Esto coloca mucha presión sobre nosotros, que estamos involucrados en formar el entorno. Y para nosotros que formamos el entorno, nosotros estamos creando este papel de un tercer profesor para nuestros jóvenes. La infraestructura nos debe educar. Tiene que ser tan evidente que la necesidad de educación vial sea mínima. No que desaparezca, porque sí, digamos, hay que entender unos principios, pero un poco el ejemplo que ponían antes de el carro es el que se tiene que sentir incómodo, y habiendo escuchado casi en todos los paneles el problema que significa la velocidad, el problema que significan los carros, ese diseño tiene que ser tan evidente que no haya que explicarle a la gente por qué aquí está más angosto, por qué hay diferentes colores, por qué hay diferentes texturas, sino que nos eduque, que sea tan evidente la prioridad que no haya necesidad de explicarle nada. Okay, muy bien. ¿Alguna pregunta del público? ¿Me las pueden poner en un papelito y las podemos pasar? Porque creo que hay limitación de micrófono. Mientras tanto, ¿perdón? Pues como quieran. Vamos a hacer una pregunta y les pasamos el micrófono. Si nos pueden contar en sus distintos proyectos cómo hacen uso de evidencia en el diseño, el monitoreo y la evaluación de los proyectos. Very quickly for Brevemente para nosotros ha sido crítico. Hemos usado la evidencia y la evaluación en cada proyecto en el cual trabajamos y en cada ciudad que trabajamos. Entendemos muy bien que el cambio es difícil para los seres humanos. Como seres humanos no somos muy
propensos al cambio. Y si queremos cambiar el diseño de nuestras vías y las ciudades, las personas se aterrorizan. Y muchas veces usamos la evidencia y los materiales. Si es un desastre total, eliminarlo. Y esto fue basado en uno de los ejemplos más famosos de nuestro presidente, Janet Khan, en Nueva York, cerrando una de las intersecciones más congestionadas en el mundo. Y las personas se preocuparon, dijeron, esto será un problema, pero Mike Bloomberg le encantan los datos y midieron todo. Las ventas de los negocios, la calidad del aire, si las personas lo preferían o no. Y eso les permitió en ese proyecto es cambiar la narrativa, alejarse de la anécdota al análisis y a la evidencia y tener una conversación justa, explicando que sí habían beneficios del proyecto, informándoles y demostrándole cuáles eran los verdaderos beneficios. Entonces yo creo que la evidencia, la métrica, la evaluación son aspectos cruciales en esta lucha para cambiar nuestras ciudades y abordamos esta crisis mundial. Nosotros usamos en la Secretaría de Movilidad 4 cosas: datos, datos, datos y pruebas piloto. Ese ha sido el énfasis desde que nosotros empezamos. De hecho, una de las primeras cosas que hicimos fue crear un grupo formal de modelación de transporte, que no existía, para poder de verdad, técnicamente, entender cómo funcionan las cosas y qué resultados tiene lo que hacemos. Pero es muy importante arriesgarse, hacer pruebas piloto y equivocarse, pero teniendo datos. Nos hemos equivocado en varias cosas, hay proyectos que hemos empezado, los hemos retirado, pero lo importante es siempre tener los datos para comparar antes, después, tener unas metodologías claras, porque eso nos ayuda siempre, un poco lo que decía Sky, los NIMBYs, como le dicen en inglés, que se oponen a todo. Cuando se les muestra los datos, pues un poco se les desarma el discurso, porque es que muchas veces la oposición a los proyectos no es objetiva. Y nos ha pasado muchas veces toda suerte de críticas con algunos de los proyectos más exitosos, como por lo menos la ciclorruta de la carrera 11, al principio recibimos toda la oposición del mundo, pero se muestran los datos, se les explica, esto es una prueba piloto, si no funciona lo cambiamos, lo ajustamos, díganos ustedes, señores de la comunidad, cómo podemos mejorarlo, y trabajando entre todos, con datos otra vez, y arriesgándose a intentarlo, pues puede uno innovar, puede avanzar. El problema es que nosotros como ingenieros, pues, ¿qué nos enseñan en la universidad? Ahí hay un manual, ahí hay un código, ahí hay unas especificaciones. Sígalas. Y la mayoría de las veces esos códigos están hechos para la edad promedio, la altura promedio, el conductor promedio, y claramente eso limita muchísimo la innovación. Pero teniendo datos, pues, tiene uno cierta capacidad y una flexibilidad de cambiar las cosas, de arriesgarse, de empezar a cuestionar lo que se ha venido haciendo hace décadas. Desde WRI tenemos la teoría del cambio, que consiste en contar, cambiar y escalar. Nosotros, todos nuestros proyectos surgen de contar con datos. Ahora dependerá del contexto y la ciudad en la que estemos trabajando. En México, particularmente, los datos de siniestralidad vial no necesariamente tienen la mejor calidad. Entonces, muchas veces, pues, tener datos no es suficiente. Tenemos que convertir esos datos en información. Esa información nos permitirá saber cuáles de estos datos son de buena calidad y cuáles no, cuáles podemos ocupar o cuáles no. Una vez que nosotros tenemos información, podemos empezar a generar conocimiento. Y esto es, a medida que nosotros podemos tener un diagnóstico asertivo, podemos asesorar también a los gobiernos para la implementación de lo que comentábamos, políticas públicas. Entonces estos datos pasan de ser datos, información, conocimiento, y una vez que nosotros desarrollamos pruebas piloto, evaluaciones, se genera un aprendizaje.
Y ese aprendizaje lo tratamos de siempre de documentar, pero sobre todo de replicar siempre que haya las condiciones. Y algo muy interesante acá en estos temas para mí es, no debemos de perder de vista que estamos hablando de distintas regiones, de distintas latitudes. Yo no lo comenté, pero la ciudad de Colima tiene una temperatura de entre 30 y 40 grados. Entonces tenemos que contextualizar la solución de las problemáticas de acuerdo al lugar en el que estamos tratando de atenderlas. Esa es la forma en la que nosotros lo hacemos. Bueno, yo no soy ingeniera y la verdad es que utilizo los datos, pero como han visto muchas veces los miro con mucha cautela, ¿no? Entonces los utilizo también porque para quien toma decisiones y para quien me contrata, pues le interesa ver datos. Pero como yo estoy ahora mismo en el cambio social muchas veces no se mide. Y, por ejemplo, temas de autonomía infantil y este nuevo clima de confianza, muchas veces no salen las cifras. Entonces, a mí me gusta mucho más utilizar metodologías cualitativas, que son una maravilla, muy recomendables, porque te dan mucho más el sabor de que algo está pasando. Y eso pues se hace hablando con las familias, observando si hay distintos usos. El otro día, por ejemplo, que estaba en una reunión con niños y niñas, les preguntaba sobre cómo se sentían cuando iban en bicicleta, ¿no? Claro, me siento fuerte, me siento libre, me siento... Pues digo, pero por favor, no hace falta un dato. Con escuchar a estos pueden cambiar una política, ¿no? Entonces yo soy muy defensora de las metodologías cualitativas. Bueno, fantástico. Creo que ya nos pasamos un poquitito de tiempo, así que las preguntas a las que nos llegamos, mil disculpas, por favor acérquense a sus panelistas y les hacen las preguntas directamente. Estoy segura que van a tener espacios de interacción. De nuevo, muchas gracias a Sergio, a Sky, a Sonia, a Marta. Ha sido un panel absolutamente delicioso. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, buena suerte con el resto del seminario. Pues muchísimas gracias también a Carolina Casas por estar moderando este panel Ciudades Seguras para Niños y Niñas en el 13º Seminario Internacional de Seguridad Vial. Muy rápidamente voy a invitar al doctor Darío Hidalgo de la Universidad de los Andes, profesor de cátedra, y a Guibet Camos, especialista seniors de transportes del Banco Interamericano de Desarrollo BID, para que nos regalen en 20 minutos las conclusiones de esta primera jornada, del primer día del 13º Seminario Internacional de Seguridad Vial. Doctor Hidalgo, doctora Guibet, el escenario es de ustedes. Les agradecemos mucho a los que se quedaron. Hola. Hola. Así. Les agradecemos muchísimo a los que se quedaron hasta esta hora. Realmente es muy interesante. Trabajo con la Universidad de los Andes como profesor de cátedra y precisamente lo que tratamos de enseñar a los estudiantes de ingeniería civil es a pensar diferente a lo que normalmente se ha pensado para la formación de los ingenieros civiles. Y lo que vimos en el día de hoy fue eso, pensar diferente, pensar primero en la seguridad vial más que en otros elementos de infraestructura y velocidad y capacidad y otra cantidad de cosas que por muchos años han dominado la ingeniería. Y lo que oíamos desde el inicio de la mañana era al alcalde Peñalosa hablando primero de los niños, como un enfoque básico de cómo queremos que sea la ciudad. Gibet.
Sí, muchas gracias, Darío. Para mí también es un placer participar por segunda vez en este seminario de seguridad vial que organiza la ciudad de Bogotá. Y bueno, yo creo que justamente que en relación a lo que se conversaba esta mañana, me parece como también reflexionando más a nivel regional, creo que tanto la ciudad de Bogotá como realmente Colombia como país a nivel nacional, a nivel institucional, es un país que está muy avanzado en temas de seguridad vial. Esta mañana hablábamos también de no solo la institucionalidad, sino la interinstitucionalidad, es decir, la coordinación entre esos múltiples actores que están implicados en la seguridad vial. Y por ejemplo, para nosotros desde el Banco Interamericano también fue un honor poder apoyar a Colombia en la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que claramente hoy es un actor fundamental en el mapa de la seguridad vial del país, ¿no? Sí, eso veíamos en el panel inicial, pues la riqueza técnica que ya refleja la Agencia Nacional de Seguridad Vial sobre la parte diagnóstica, de poder entregar los datos, dónde, cuándo, a qué horas, quiénes, cuáles son las interacciones y y las ideas que tienen en el plan, en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, y destaco dos de Luis Felipe en su intervención hoy. El anuncio de querer llevar al Congreso de la República la legislación que se requiere para los vehículos más seguros en el país. Ahí pues quiero añadir algo que nos dice mucho Mari Botaguicio, que ha sido el alma de este evento durante estos 13 años, y es que necesitamos esa política pública nacional y necesitamos ese acompañamiento del Congreso, no solo para este tema de los vehículos que anunció Luis Felipe, sino también para el tema de que la velocidad en el país sea gestionada adecuadamente, porque tenemos 120 kilómetros por hora como nuestra velocidad máxima y veíamos que en Francia es 80. Y pues, ¿cómo así? Exacto, sí, la velocidad clarísimamente es un aspecto fundamental para los avances en la seguridad vial, y creo que justamente que se ha hablado a lo largo de todo el día de hoy, y también me parece como muy importante en línea de lo que estabas resumiendo, que las acciones son múltiples y paralelas, ¿no? Son acciones complementarias. El secretario de Movilidad esta mañana también lo mencionaba, ¿no? Que es decir, que hay múltiples acciones, se puede actuar sobre la infraestructura, pero también se tiene que actuar efectivamente sobre la velocidad. Hemos visto también en el siguiente panel que también se tiene que actuar sobre los temas de control y gestión del tráfico, y esos temas pues a veces generan polémica, pueden generar debates y la receptividad no siempre es inmediata, ¿no? Entonces ahí entra todo el aspecto también como de educación a la ciudadanía, de acompañamiento y de generar realmente unas dinámicas en las que ya no se cuestione estas medidas, sino que realmente sean un paso más en la vida de cada día en la ciudad, ¿no? Sí, ahí fue muy bonito ir y hacer el minuto de silencio por el presidente Chirac, que fue capaz de enfrentarse a un auditorio de automovilistas y decir: no sigan vendiendo los carros por velocidad, eso es inaceptable. Y sin embargo, muchos años después, seguimos todavía comercializando los carros como factor fundamental la velocidad, existiendo ya la tecnología que permite que los vehículos no circulen a velocidades mayores a las establecidas. Ahí pues nos falta avanzar, y pues yo realmente creo, y como respuesta a eso, que es increíble que en un país donde la velocidad máxima es 120, que es muy alta, se vendan vehículos que pueden ir a 200. Eso no tiene ningún sentido. Es como decir: la droga está prohibida, pero yo igual te la vendo. Sí, en ese sentido me parecía muy interesante el apunte que ha hecho una de las personas que venía de Francia, Chantal, que mencionaba justamente que tal vez también tenemos una oportunidad con las nuevas tecnologías y con los vehículos autónomos de ya directamente fabricar estos vehículos con unas ciertas medidas de seguridad que contribuyan justamente a todas las demás acciones que se van llevando en paralelo, ¿no? Sí, ahí fue el compromiso del director de la agencia, y también en las palabras de la ministra, de avanzar con esos vehículos más seguros. A mí me impresionó mucho esta historia de Francia, que avanza y de pronto se estanca,
y necesita nuevamente reactivar, y la historia de la discusión tan grande alrededor de algo que todavía aquí en este país ya pasó por la ley una vez y en el Congreso realmente les parecía tonto que pusiéramos límite de velocidad de 80 kilómetros por hora, pero no les parece tonto que tengamos 6.800 muertos al año. Y creo que ahí hay una acción y el Congreso tiene la palabra. La verdad, alcaldes como la ciudad de Bogotá, y también lo vemos en Cali, lo vemos en Medellín, pueden y han venido adoptando medidas de tráfico calmado y corredores de menor velocidad, pero depende de cada uno. Cuando en Chile, hace un año, dijeron la velocidad máxima en zonas urbanas es 50 para todos, y eso es lo que deberíamos apuntarle, porque en las ciudades conviven todos los actores viales. Sí, en ese sentido, Darío, yo creo que también justamente hemos hablado de experiencias internacionales como la de Francia o como la de España, y creo que hay un mensaje clave ahí que es realmente como la continuidad de las acciones que se hayan ido implementando pues en cada ciudad o en cada país, y que realmente se mantenga esa continuidad para no perder como el empuje que se le ha dado en ciertas etapas, ¿no? Entonces creo que justamente las personas que venían de Francia esta mañana nos han dado algunos ejemplos concretos de cómo realmente no hay que bajar la guardia en este sentido y mantenerse siempre allá pues empujando las múltiples acciones que efectivamente tocan muchos actores y diferentes sectores, ¿no? Y vimos pues, y fue muy interesante ver tanto la exposición de Juan Pablo Bocarejo como de Claudia Díaz, y más adelante la de Sergio Martínez, equipo de la Secretaría de Movilidad, mostrando los resultados, no solo la teoría, porque hace 13 años en este foro solo hablábamos de la teoría, hablábamos de sistemas seguros y de todos estos temas, pero hoy vemos algunas acciones, todavía nos falta mucho, vemos algunas acciones. A mí me impresiona que Bogotá haya vuelto en la senda de bajar el número de siniestros viales. Nosotros entre el año 1996 y 2006 bajamos de 1.300 a 600 muertos. ¿Con qué? Cambio en la policía, mejor control, cultura ciudadana, mayor educación y mucha infraestructura sostenible. Pero de 2006 a hoy la ciudad se quedó plana, entre 500 y 600 muertos, Claudia. No bajo de ahí. Llevamos 3 años consecutivos en Bogotá, 3 años consecutivos a la baja, y eso es un resultado de una acción conjunta de infraestructura, de control, pero también de campañas y educación. Y ahí pues se vieron los resultados. Yo sí quiero otro aplauso para la Secretaría de Movilidad aquí que está presente, Claudia, porque de eso se trata. De eso se trata, y es una acción conjunta en la que hemos tenido la oportunidad algunos de poner un granito de arena, pero es un trabajo de muchas personas que han logrado esto, y que, como bien dijo Sergio en su presentación, esperamos que se consolide y se continúe, y no solo eso, que se repita en otras ciudades de Colombia y como ejemplo en la región. Sí, súper, Darío. Yo el último tema que tal vez quería mencionar, y que lo hemos estado hablando a lo largo del día, es el tema de la comunicación, de lo importante que es realmente todo el acompañamiento a nivel de comunicación de todas las acciones que se van llevando en el ámbito de la seguridad vial, y sobre todo porque, como decíamos, algunas de ellas pues a veces generan polémica o no se entienden desde el primer momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente acompañar todas estas acciones con una buena comunicación creo que es una de las claves del éxito. Sí, eso fue bien interesante, y fue también interesante ver el nuevo spot, el nuevo spot que está enfocado en motociclista peatón. Tristemente en la ciudad de Bogotá el motociclista peatón se convirtió en la interacción de mayor frecuencia mortal, y realmente es algo sobre el cual hay que dar atención. Los motociclistas son actores vulnerables, pero también son actores que en este momento vulneran, y allí pues tenemos un trabajo que seguir haciendo. Esa campaña acompañada de medidas de infraestructura y de control seguramente será muy efectiva. Súper. Y hay otro tema, y todavía tenemos 4 minutos. También me dio gusto ver a Claudia Adriasola y a Cristina de GRSP entregando en compañía de Juan Pablo y Claudia un reconocimiento al control que ejerce la policía, y sacaron varios aplausos en ese momento, y yo creo que se lo merecen. El control que ejerce la policía es de las cosas difíciles. A nadie le gusta que lo pare un policía, a nadie le gusta que le pongan un comparendo. Pero si ese control no está allí,
no se completa, no es suficiente con la campaña de publicidad, con la señalización, con la infraestructura. Necesitamos ese control, y lo que va a sumar Bogotá, y es súper bueno, es las cámaras salvavidas que nos mostraron el día de hoy. Hablamos bastante sobre ellas, las experiencias internacionales que también nos trajo GRSP, pero el proceso en marcha aquí en Bogotá, que va a ser muy efectivo, y no nos vamos a exceder en las metas, y vamos a impulsar esto hacia adelante. Y ese nombre, Cámaras Salvavidas, que realmente es ponerlo en términos positivos. Exacto, sí, me ha parecido muy interesante realmente el nombre, y me parece que será muy bueno ver en las próximas semanas justamente cómo escuchamos también y seguimos atentamente la implementación, ¿no? Y también fue bonito ver el cierre del día de hoy, con unos temas muy interesantes al lado de seguridad vial infantil. El reto que nos pusieron de, bueno, ¿tenemos que encerrar a los niños para que no les pase nada? ¿O tenemos que darles espacios seguros donde realmente puedan generar autonomía y progresar? Vemos la teoría en muy buena guía que nos trae NACTO a través de Sky Duncan. Estamos muy pendientes de la publicación de esa guía, ¿no? Todavía no está allá afuera, todavía vemos presentaciones, pero no vemos la guía. Esperamos que la guía esté disponible para nosotros. Y también vimos pues lo que está haciendo el distrito en ese sentido, la capital, a través de Sergio. Sí, totalmente, y yo ahí puedo ser testimonio, porque hace un mes que llevo a mi hijo al colegio en bicicleta, y bueno, y realmente, efectivamente, todas las medidas que se hacen en el espacio público para pues dar más seguridad y más confiabilidad ayudan a los niños y a los padres también. Bueno, hicimos este diálogo intentando cubrir la mayoría de los temas. Por supuesto, fue una sesión bastante larga el día de hoy, hay mucha riqueza en el material, se transmitió a través de streaming, entonces no solo los que estuvieron aquí presentes, sino otros lo vieron allá afuera. ¿Y cuál sería el principal mensaje para ti de la jornada de hoy? Me preguntas tú a mí. Sí, Te guardaba la pregunta al para el Banco final. Interamericano de Desarrollo, no solo a ti, a todo el banco. Bueno, es decir, yo creo que justamente que tanto Bogotá como Colombia están realmente posicionados como un ejemplo a nivel regional. Se han hecho muchos avances aquí, y una vez más, yo lo digo también a título mío personal, estuve en el Congreso del año pasado y en el de este año, y claramente como usuaria también del espacio público en Bogotá he tenido la oportunidad de ver una serie de evoluciones que van en un muy buen sentido, yo creo. Sin embargo, queda mucho por hacer. Es muy importante la continuidad de las medidas que se están tomando, tanto en Bogotá como a nivel de Colombia, a nivel nacional. Y bueno, ahí pues hay todavía mucho trabajo, y como también mencionábamos en el almuerzo con algunos de los panelistas, aquí se trata como de seguir salvando vidas, ¿no? Es decir, que lo más importante es que sigamos como focalizados con ese objetivo para sumar los esfuerzos para llegar a él, ¿no? Sí, yo resalto alguna parte de las comunicaciones que nos dieron durante el día de hoy, de que es imposible tener una ciudad que se llame sostenible donde están muriendo las personas por cuenta de un mal llamado progreso. Y en ese sentido, pues este aprendizaje, y gracias Mari por estar detrás del evento y traernos expositores internacionales de primer nivel. Aplausos, sí, Julián. Y a la Secretaría de Movilidad por apoyarlo, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Aquí también tuvimos un par de patrocinadores comerciales, Servientrega y Vía 40. Y también pues sobre todo ese apoyo de la Secretaría de Movilidad, donde yo creo que después de tanto trabajo ya vemos un cambio de chip, de que la seguridad vial va primero. Espero eso se mantenga. Muchísimas gracias a todos. No sé si quieras agregar algo. No, muchas gracias a todos. Yo creo que ya lo has dicho todo. Muy bien, nos veremos muy pronto. Mañana sigue el evento y tendremos la gran oportunidad de también continuar en este buen diálogo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias al doctor Darío Hidalgo, a la doctora Guibet Camot, y a ustedes también por su presencia en este 13º Seminario Internacional de Seguridad Vial desde el Auditorio Mario Lacerna de la Universidad de los Andes. Los esperamos mañana, unos minutos antes de las 8 de la mañana, para dar comienzo a la segunda jornada de este 13º Seminario Internacional de Seguridad Vial. Recuerden traer sus escarapelas mañana. Muchas gracias.